¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en Tercer Fútbol. En esta ocasión estamos desde el lado musical, una charla artística y futbolera también con Daniel Pasquel. Él es un productor ecuatoriano, también es músico, integrante de la banda Cancán, quien nos acompaña hoy. Daniel, bienvenido a Tercer Fútbol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por la invitación. Ahí conversaremos un poquito de música y fútbol. Cuéntame, ¿cómo estás tú? Todo muy bien. Gracias por estar aquí con Tercer Fútbol. Daniel, vamos desde el inicio. ¿Cómo se dan tus primeros pasos? ¿Cómo es tu desarrollo en el amor por la música? Yo empecé a estudiar piano de niño. Nuestros papás nos pusieron a mí y a mi ñaña a aprender piano, entonces teníamos clases de piano en unas academias. Teníamos un piano en la casa y mi papá tocaba la guitarra, entonces por ahí había música en la familia, cada quien haciendo lo suyo. Em, Estudié un par de años de música, de qué sé yo, 6 a 8 años, no me acuerdo muy bien, pero de esa edad, 7 a 9. Y después lo dejé un par de años y agarré la guitarra unos años después. Entonces, como siempre estaba ahí la guitarra, mi viejo tocando, ahí le pedí que me enseñe un par de acordes y empecé ahí medio a monear y ya de ahí más con clases y demás. Pero eso, viene un poco ahí de la familia, niñez, ahí que empezamos a estudiar un poco de piano y después guitarra. ¿En qué momento de tu vida dices, la música es lo mío, me voy a dedicar a esto? No sé, como que ya tipo a los por ahí 14 15 empecé a tocar ya con bandas, proyectos, que éramos amigos del colegio y demás. Entonces como que ahí empecé a sentir que era algo que me interesaba bastante, ¿no? Como que meterme más a la idea de los discos, estar bien atentos al sonido de las cosas, ver qué proyectos o qué productores ya me interesaban. Entonces, nada, como que por ese lado ya sentí un afán y una afinidad por ese lado de como que la música, la creación, más como desde el lado del disco en sí. Entonces, ahí como que si bien me interesaba tocar y tal, también me interesó mucho ya la idea de crear discos, crear sonoramente un objeto, la producción musical. Entonces vino muy conectado por ese lado, creo yo, alrededor de la adolescencia, 15 años. En esa época, ¿cuáles eran las bandas que tú escuchabas? ¿Cuáles eran tus referencias? No, los 90, todo era grunge, pues, ¿no? Finales de los 90. Entonces, como que justo estaba eso en apogeo, como que no sé, la onda de MTV, este mundo medio alternativo, era como que lo que estaba en el aire, ¿no? Y como chamos es lo que medio nos conectábamos, no sé, bandas como Nirvana, Smashing, Soundgarden, como que mucho ese mundo anglosajón, ya se veía como que el, no sé, ese mundo MTV latino y conectarse también con el rock sudamericano, qué sé yo. Pero nada, pues muy hijo de los 90 en ese sentido. Y ahora, 2023, ¿qué escucha Daniel Pasquel? Un poco de todo, no sé. em, de todo, ya como que a partir de ahí me empecé a interesar la electrónica y otros mundos, proyectos más locales, distintas cosas, también por estar trabajando en el estudio, uno siempre está conectado con gente y que está haciendo cosas nuevas y gente de ese mundo. Pero creo que son años bien formativos en quién te vuelves también, ¿no? Entonces no es muy distante de lo que conversábamos, ¿no? Sigue siendo influyente incluso culturalmente, ¿no? Como que los hermanos Gallagher o no sé, el sonido de ese rock noventero como en Gorillaz a través de Blur, sigue estando medio presente, ¿no? Como que, em, pero un poco de todo. Bueno, traspasemos los 90 y vamos a inicios del 2000, específicamente 2002, que eres cofundador de Cancán. ¿Cómo se desarrolla Cancán? Con Cancán nos conocemos en la universidad, que estudiábamos música todos y empezamos ahí a hacer unos proyectos que derivaron en lo que fue la primera versión de Cancán. Y, y claro, ahí empieza otro capítulo para mí en la música, ¿no? Como que ya tener un proyecto serio, sólido, en el cual aplicar ideas de producción y desarrollar esto que conversábamos, ¿no? Más allá de solo crear música, sino
crear un proyecto sonoro, un producto sonoro, perdón. Entonces, como que ahí para mí es muy importante entrar, como es mi puerta para entrar y crear y producir y como que proponer desde una paleta muy abierta, ¿no? Que uno está creando y está componiendo y está produciendo. Entonces, nada, con Denise desde el 2002 empezamos con Cancan, que ha sido un proyecto muy lindo y seguimos activos hasta hoy. ¿Cómo han sido estos más de 20 años con Cancán? ¿Cómo calificas tú todas estas 2 décadas de trayectoria de una banda icónica, sobre todo en la escena quiteña ecuatoriana? Ha sido diferentes cosas, ¿no? Todo este comienzo, los primeros 10 años súper activos, ahorita volvemos después de una pausa de 10 años, entonces, muy distinto la pausa versus todos esos años de activos, pero ha sido siempre una experiencia muy chévere y como que nos hemos llevado bien y hemos creado diferentes versiones de la banda con distintos amigos, que ha sido muy interesante y también le ha dado distintos sonidos durante el camino, ¿no? Em, pero nada, siempre ha sido muy lindo crear música con Denise y con los panas, haciendo las distintas versiones de Cancan. Cuéntame de esta última producción, El Tiempo Muerto, ¿cómo ha sido este regreso? ¿Cómo lo han tomado en este último trabajo que están desarrollando? Bien, ha sido muy chévere. También hemos venido trabajando desde hace muchos años, pues unos 4 o 5 años ya a la final, en el disco, en maquetas, en empezar a componer. Entonces, ha sido un proyecto bien lindo en este caso de trabajar a distancia. Inicialmente yo estaba en Nueva York y nos mandábamos archivos, componíamos a distancia y así fue como retomamos toda la idea de hacer algo nuevo. Ya cuando estuve por acá nos sentamos ya a grabar, componer, hacer ya todo un disco. Y bueno, vino la pandemia que nos obligó a frenar toda la situación y posponer un poco todo. Pero, pero nada, ha sido una etapa bien interesante de creación de una nueva manera, ¿no? Previamente yo tenía la mayoría del peso compositivo y en este disco ha sido bastante más colaborativo, ha habido input de distintos miembros y amigos que han apoyado con temas. Denise tiene también varios temas propios de ella. Entonces ha sido una forma nueva de crear cosas, tanto desde estar en diferentes países como que quién guía la composición, quién trae la nueva idea, nueva letra, por dónde va todo. Entonces, ha tenido unos nuevos colores que es bastante lindo. ¿Tienes algún disco favorito de Cancán? No, todos son chéveres, no sé. Tal vez como que el Malditos Villanos me gusta porque fue la primera vez que ya pude decir, vamos a crear algo en serio, vamos a hacer algo medio con una estética única y proponer medio algo que tenga una especie de concepto. No me interesaba tanto que sea un disco conceptual más allá que tengan ciertas raíces, ciertos colores, que queríamos que estén ahí, ciertos conceptos, alejarse de ciertos formatos de banda y proponer varias cosas, usar samples, hacer cosas. Entonces creo que con ese disco fue mi primera vez que dije, vamos a crear una propuesta sonora y va a ser bien marcada su idea, su color. Entonces, tal vez por eso me gusta el Malditos. Justamente quiero aprovechar este disco para introducirnos un poco en el ámbito futbolero. Y justamente en este disco hay partecitas de, digamos, de relatos radiales televisivos referentes al fútbol y un poco inclinadas con el Aucas incluso. ¿Qué me cuentas sobre eso? Sí, en ese sentido no había mucha inclinación por un equipo u otro, era más un ejercicio de... Me interesaba como que la cultura local en ese aspecto, ¿no? De esos referentes, de esos sonidos, como Bonafont ya viene a ser básicamente un artista sonoro no sé, todas estas cosas, ¿no? Y como que la forma de hablar, en la radio había mucho esto, como que la exageración de la persona, el locutor y todo. Pero esto que crean estos sonidos referentes de un lugar, de un país. Entonces quería jugar con eso. Y claro, ¿no? Para mí me encantaba el fútbol por eso, porque tiene esta personalidad sonora tan única en ese aspecto que, que fue de una empezar a proponer cositas por ahí, ¿no? Como que estos pequeños referentes. En ese disco también hacemos
un cover de Julio Jaramillo. Entonces, queríamos tener esta identidad nacional en diferentes toques sin necesariamente ponerse a tocar un pasillo, ¿no? Medio reinterpretar la música como lo que estábamos haciendo, pero tener estos referentes locales. Entonces, el fútbol y la radio tenían mucho de eso en ese disco y claro, ahí el Aucas ahí sale bien parado en ese partido. ¿Se puede saber hincha de qué equipo eres? Yo no soy muy hincha, no me gustan las hinchadas. De niña era hincha de la liga hasta que quedaron campeones, creo que en el 91, no sé cuándo, pero fue esta gran alegría. Y justo eso no me gustó, como que la gente ahí, eufórica, pero un poco violenta, como que dije, esta parte no me está gustando mucho. Y nada, siempre me gustó el fútbol, el deporte y por ahí tengo varios equipos que me gustan por ciertos conceptos o juegos o qué sé yo, pero no me gusta ser hincha de un equipo en general. ¿Y cuál se podría decir que es tu relación con el fútbol? Como cualquier chamo, crecer alrededor de eso, ¿no? Lo jugábamos muy de cerca y tal, y vivirlo. Em, y bueno, yo al hacer la música medio me alejé de cualquier actividad muy relativa al fútbol y la hinchada que nunca me gustó, pero siempre estaba medio chequeando de reojo, ¿no? Ahí cualquier mundial, cualquier cosa. Y yo me reconecto cuando Messi se empieza a volver loco, el Barcelona del 2008, 2009. Y ya era que, ¿qué? ¿Cuántos metió ahora? Cinco, siete, a ver, veamos, prendamos. Entonces, medio a partir de esa época, como que me empiezo ya más como a seguir un poco las ligas internacionales y estar chequeando. Pues, supongo soy más hincha de Messi que de algún equipo y como que volver a ver fútbol y conectar ha sido por ese man, ¿no? Y medio estarle siguiendo donde vaya, porque chucha, ya es como ver a Hendrix, esa es la comparación que se sabe, que chucha, si está tocando Hendrix, toca verle, si cada domingo va a tocar Jimi Hendrix hasta algún momento que se retire, hay que ver. No sé, pero eso como que fue mi reconexión a estar parando bola más y estar pendiente de un poco el mundo del fútbol. ¿Tú crees que el fútbol y la música tienen alguna relación, se conectan en algún punto? Sí, y creo que esa pasión, esa parte abstracta se conecta mucho, ¿no? Como que desde las artes y desde esa nota un poco ilógica, ¿no? Que, ¿por qué te apasiona tanto estar viendo estos 11 versus 11 ahí jugando un partido entre ellos? No sé, tiene este lado abstracto, este lado absurdo que está conectado más al juego y no sé, a la pasión, al honor, a llevar algo desde ese lado sí, sí, van de la mano también, ¿no? Volvamos un poco al lado musical. Tú también has desarrollado un proyecto personal, Marley Muerto. ¿A qué corresponde primero ese nombre que me llamaba un poco la atención? Yo me enteré algún rato que nací justo el día que había muerto Bob Marley. Entonces me pareció un dato interesante, ni sé qué. Y como que lo usaba como que de username de Twitter y tal, no había mucha lógica atrás de eso. Por ahí me salió un proyecto, empecé a hacer unas cancioncitas y las saqué como Marley Muerto, porque nada, las subí así a Bandcamp y tal, y como que hubo interés y me salieron unos fondos para crear un disco, entonces hubo chance de medio crear eso todo desde ahí, pero no hay mucha lógica desde el nombre, era esta coincidencia que lo empecé a usar y de repente ya tocó llevarlo un poco hacia el lado más musical. Pero sí, es este proyecto donde medio creo remixes, hago colaboraciones con productores, con cantantes, con amigos músicos y donde se trabaja más colaborativamente, ¿no? Y sí, pues ha estado un poco pausado últimamente el proyecto de Marley Muerto, pero siempre hay cositas que podrían salir desde ese punto. Cuéntame un poco más también de lo que es la producción musical. Muchos te hemos visto en escenarios, en teclados, en guitarra, pero del lado de la producción, ¿qué implica ese trabajo? Bueno, es más el saber llevar tanto técnicamente como un poco con los conceptos que se necesiten en el estudio, en la creación de un proyecto, ¿no? De una canción, de un disco. Entonces, tal vez involucre tocar de cierta forma, hacer algo distinto, alterar partes, usar cierto sonido, cierto instrumento. Entonces, va desde ese lado, ¿no? Como que
donde se juntan la, no sé, la composición y la técnica en el lado ya de la ingeniería de grabación, de cierta forma. Em, entonces, eso determina un poco el sonido final de una canción, de un disco, de lo que se esté creando. Entonces, es interesante, a mí siempre me ha gustado estar un poco detrás de ese mundo. ¿Con qué bandas has trabajado? Un poco de todo acá en la escena local, con bastante gente más del mundo alternativo, independiente, el rock pop, amigos como, no sé, Mamá Vudú, con Sally Mileto, hicimos algo, el Alex Alvear, hemos grabado cosas, va a entrar pronto a grabar nuevamente. Han estado un poco de gente de todo lado, gente internacional que ha pasado por aquí, han aprovechado para hacer sesiones como los C4 Trío, Orishas, grabaron también algunas voces cuando estuvieron por acá. Pero bueno, de gente de todo lado ha terminado pasando por aquí. Cuéntame también en esta rama de la increíble sociedad. ¿Qué es la increíble sociedad? La increíble sociedad es de este concepto un poco abstracto de los estudios, de crear música. Inicialmente con Cancan lo usábamos como la disquera, esta falsa disquera. El estudio solo era medio un micrófono y la compu de la familia ahí en la biblioteca de la casa de de mis papás. Entonces, era un poco este juego con la idea de una disquera que era todo medio muy pequeño, que evolucionó en, bueno, el estudio, evolucionó un estudio profesional. Entonces, los últimos años ha sido el lugar donde están los estudios de una productora audiovisual que hacemos distintas cosas en esas ramas, ¿no? Tanto de música, sonido y audiovisual. Parte de tu formación está en Nueva York. ¿Cómo debes de estudiar en Nueva York, formarse ahí? ¿Qué implica el bagaje que te puede dar una ciudad como Nueva York? Em, mucho. Culturalmente, las ciudades grandes tienden a tener más movida cultural. Hay ciertas, no sé, ciertos géneros o ciertas movidas culturales que se han desarrollado ahí o en otro lugar, qué sé yo. Pero a mí siempre me gustó la ciudad y siempre quise acercarme de alguna forma. Em, y ha salido tanto de ahí, ¿no? Géneros tan inesperados, no sé, como la salsa, que termina siendo algo más neoyorquino que latinoamericano, de cierta forma. Em, y nada, influye mucho. Para mí fue una suerte poder estudiar por allá, conocer a gente por allá y trabajar en un par de proyectos. Y personalmente significa mucho la ciudad por ese aspecto, ¿no? Esa idea de segundo hogar y de esta como capital global que también funciona, ¿no? Hay gente de tanto lado y como eso también te reconecta con el mismo Ecuador, ¿no? Nunca te distancias demasiado. Yo compraba Wittig a 2 cuadras de mi casa, vendían ceviche, había comunidad, principalmente de la sierra que vivía por ahí cerca, estaban jugando y siempre ahí al lado de donde yo vivía, en el parque de María Hernández. Entonces siempre estás conectado un poco con tu propia cultura, con una cultura más global y con la injerencia de que todo lo cultural está pasando por ahí también tarde o temprano. Tengo una pregunta que te voy a dividir en dos. ¿Cómo observas tú actualmente la escena quiteña musical? La veo bien, la veo crecer constantemente desde hace rato. Creo que hay mucho talento nuevo, muchas cosas sucediendo. Creo que tal vez no está tan sólida en una figura de industria en sí, de poder crear constantemente y crear un circuito que remunere acordemente a los artistas. Creo que eso tal vez sea, no sé, se ha precarizado demasiado últimamente en lugar de poder más profesionalizarlo. Entonces, creo que está bien desde el lado creativo, creo que hay cosas que trabajar también desde el lado, hacerlo sus- sostenible. Y la otra parte, y a nivel nacional, Igual, me parece igual, tal vez haya menos creación, tal vez sea aún más.
consumo musical, que creación musical depende en cierto lugar. Hay lugares muy activos también como Cuenca, o Guayaquil siempre pasan cosas, en Ambato siempre han pasado cosas. Pero creo que tal vez para el circuito independiente al menos como que podría mejorar lo que hablábamos, ¿no? Un mejor circuito, una mejor distribución, poder estar más activos a nivel nacional. Tengo dos preguntas para ir cerrando. En tus más de 20 años de trayectoria, ¿cómo ha cambiado la música? ¿Cómo ha cambiado la producción? ¿Qué es distinto de los años 90 a lo que sucede actualmente? Mucho, ha cambiado mucho, mucho. Y tal vez eso, no sé, son las décadas en donde la industria musical se ha dado más la vuelta del modelo tradicional guiado por grandes industrias y grandes empresas y disqueras y como que la exclusividad de poder crear un disco que hasta los 90 esa era la realidad, ¿no? Era muy caro, muy inaccesible poder entrar a un estudio de grabación profesional. A partir de ahí se empieza a dar la vuelta al mundo a través de la digitalización del consumo de la música y a través de la digitalización de la creación musical. Como consumidor ya no necesitabas ir a comprar, podías ya bajarte tu MP3, empezar a consumir todo más digital, empieza a crear, a crecer YouTube, Spotify, no necesitas demasiado, ni siquiera invertir, a través de publicidad puedes ya ser consumidor de música. Y desde el lado del creador se da la misma vuelta, ¿no? Ya no necesitas la gran disquera para poder parar un demo, un disco con sonido profesional, puedes hacerlo ya con una laptop, puedes empezar a hacerlo. Entonces, de cierta forma, nosotros nos montamos en la ola cuando estaba empezando a caerse todo, ¿no? Entonces, en lugar de considerarlo algo negativo, por ahí empezar a crear uno mismo los discos, empezar a poder producir y distribuir digitalmente a un costo muy bajo que antes no era factible. Entonces, han sido unas décadas bien variables. La industria prácticamente implosiona, se vuelve este lugar caótico donde parecía que era imposible crear una industria y a través de nuevos modelos, ¿no? Como suscripción al Spotify, mensualidades y demás. Como que se empieza a crear otros modelos de ingresos musicales que tal vez no sean tan lógicos o sólidos como eran en una época, pero bueno, al menos son estas nuevas formas de consumo y de remuneración en un mundo que tenía que dar sí o sí ese cambio a lo digital, que a la industria musical le costó mucho. Se negó mucho a aceptar cómo es el camino y querían seguir vendiendo discos hasta hace poco. Eh, entonces ha sido nada, si en algún momento ha cambiado la industria musical, ha sido en estas 2 décadas. Listo. Y tengo ahora sí las dos últimas. En tu vida, ¿qué significa la música? ¿Qué significa el sonido, la producción, todo este ambiente musical? ¿Qué es lo que significa en tu diario vivir? Significa todo, ¿no? De cierta forma significa los dos lados del cerebro, tanto este lado creativo, donde para mí ha sido este lugar de desfogue y creación personal y creación artística, como también ha sido la música para mí esta profesión, este modo de tener una vida y una empresa atada a la música y a la creación musical, a la producción musical, al estudio de grabación, al sonido, a nuevas tecnologías. Entonces, para mí significan esos dos lados, ¿no? Tanto lo creativo y el desarrollo de ese lado, no sé cuál es el hemisferio izquierdo del cerebro, creo que es el creativo. Pero bueno, significa esos dos lados, ¿no? Tanto lo creativo como con lo profesional en mi vida. Y ahora sí, vamos con la última pregunta. Cuando yo te digo fútbol, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Messi. Y bueno, aparte de Messi, ¿tienes quizás algún otro referente, algún otro recuerdo que se te haga relación con el fútbol? Oh, bueno, para mí también la idea de la selección y de ver como, no sé, ese concepto de pasar de un país fracasado
a un país que al fin clasificó al mundial. No sé tú de qué generación eres, pero al menos para mi generación era esta selección mediocre, fracasada, que nunca iba a lograr. Entonces tocaba ser medio hincha de Colombia para medio a pincharle a alguien en el mundial, qué sé yo. Pero para mí también la selección tiene este peso que tal vez las distintas generaciones lo vean de otra forma, ¿no? Y ahora que medio por ahí sí clasificamos y medio jugamos y hay uno que otro ahí de los chamos que están matando todo, hay como, no sé, Moisés, todos estos del Brighton, o qué sé yo, ya no, ya tenemos varias gente jugando en todo lado. Antes chuta por ahí Aguinaga o nada, pues era lo que había. Pero la selección significa mucho también en esa idea de que representa al país y sus mediocridades, sus profesionalismos, sus retos, su identidad como un país chiquito, como alguien que aspira más, que no sé, con eso nos identificamos todos de cierta forma, ¿no? Con estos conceptos y cómo no con el país en sí, ¿no? Toda esta idea ahí patriótica que nace de todo ese juego. Pero nada, la selección me parece como que una cosa que ha estado siempre presente ahí, que nunca no le puedes parar bola tampoco, ¿no? Siempre es como que toca estar ahí viendo cómo nos va. Daniel Pasquel en Tercer Fútbol, productor musical, integrante de Cancán. Muchas gracias, Daniel. Siempre bienvenido a nuestro canal, a nuestra página web. A ti, gracias Martín, y a Tercer Fútbol, muchas gracias, ha sido chévere conversar un ratito. Chévere, un gusto, Daniel. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo, ya nos hablamos, chao, chao. Chao.